Bendiciones, muy buenos días a todos los oyentes de este canal, a todos nuestros suscriptores les deseamos un tiempo hermoso, de parte de Dios un año muy productivo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los saludamos y los bendecimos en esta hora del día. Vamos a entrar en materia con nuestro discipulado y hoy hemos titulado este tema de discipuladito Derribando argumentos y oración. Es decir que en oración, hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el tema de la oración, pero derribando argumentos lo que significa es el poder que tiene la oración, la intercesión, eh, que el apóstol Pablo lo define en su segunda carta a los Corintios de una manera muy poderosa, muy efectiva. Y es ahí donde nos vamos a fundamentar en este día para hablar esto de derribando argumentos. Quiero compartirle que cuando se habla de derribar argumentos, eh, no hay mejor arma que la oración, el clamor, la intercesión, que son niveles de comunión y que argumentos son cuestiones negativas que se forman como barreras, como fortalezas, como eh, cosas negativas en la mente, en los pensamientos del hombre. Y eso es lo que se ve ahí al fondo, un hombre en su mente como cansado, como trabajado, como algo que lo está influenciando. A eso se le llama de argumentos, pero aquí hay que derribarlos porque son negativos y solo en oración, como dice la Biblia, se puede hacer. Entonces nos vamos a fundamentar aquí ahora en la palabra de Dios. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a eso, esas armas que menciona aquí la Biblia, el apóstol San Pablo, eso es a lo que se llaman armas de luz, armas poderosas, entre ellas la oración, el ayuno, eh, la vigilia, cuestiones espirituales, o sea, tareas netamente espirituales. Pero dice, porque las armas, ahí está, de nuestra milicia, mire, una guerra es una milicia, es militar espiritualmente. Dice que no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces son armas espirituales. Amén. ¿Para qué dice? Para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que mencionábamos hace un momento. Fortalezas, argumentos que se forman en el cerebro, en la cabeza, en los pensamientos, en la mente del hombre, de la mujer, y que no dejan que la bendición fluya, no dejan que fluya lo que Dios tiene programado por los argumentos negativos que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, se encarga de poner en las mentes como estorbos, sabiendo que una bendición grande va a venir de parte de Dios, pero que son razonamientos que la gente, que el pueblo pone en su mente, en su cabeza, y eso se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo vamos a estar viendo en el transcurso del tema. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana del día, empezando esta semana, te pedimos éxito y caminos allanados, preparados para que el pueblo, para que los amigos, la audiencia puedan transitar y poder seguir adelante en victoria. Los bendecimos en el nombre de Jesús, en su vida cotidiana, su trabajo, su empresa eh, y todos los quehaceres de esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos los encomendamos y te pedimos que tu palabra no regrese vacía y haga la obra por la cual has enviado. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, eso es a lo que se le llama entonces derribando argumentos. Cosas que no dejan que fluya la bendición de Dios en nuestra vida, en el pueblo de Dios. Porque Dios ha dicho en su palabra, y eso es la victoria de los creyentes, obedecer, obedecer. Pero cuando no hay obediencia, ahí es donde entran los razonamientos,
como dice el griego, dice los logismos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, este ya lo leímos, dice que las armas, esa es la base, que habla también de la guerra, de la oración. Entonces nos vamos a seguir adelante. Segunda de Corintios 10:13, mire cómo dice. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo que aunque estamos en este cuerpo y estamos caminando por esta tierra, no debemos andar conforme a la carne, es decir, conforme a los razonamientos, pensamientos humanos, sino que debemos andar en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voz de Dios, que su palabra la contiene. Y eso es andar en el Espíritu, en obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras armas, ya lo leímos, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces Pablo está diciendo que él anda en la carne, pero no milita según la carne. Es decir, no está luchando según su carne, según su humanismo, pues, sino que guiado por el Espíritu Santo. Y así es como nosotros lo debemos hacer, hermanos y amigos, para que no nos invadan esos razonamientos satánicos, humanistas, como está siendo gobernado este mundo, esta tierra en este momento, a través de los medios de comunicación masivos, que pues gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y por todas las cosas, lo de la ciencia, pero no todo es bueno, como dicen, va, no todo lo que brilla es oro. Entonces hay que tener mucho cuidado y dejar que nuestra mente no se vaya a llenar de razonamientos humanistas y más peligrosos, satánicos, ¿verdad? Entonces debemos andar en el Espíritu, hermanos y hermanas. Entonces, siguiendo un poquito adelante, porque solo estamos viendo lo que Pablo quería decir aquí. Ahora, ya en segunda de Corintios, miren, en el mismo capítulo 10, verso 5, aquí aparece lo que tenemos que meditar y enfocarnos bastante hoy en este día. Dice el apóstol San Pablo aquí, dice la Biblia, derribando, mire, derribando argumentos, esas son las que decíamos, fortalezas, barreras, estorbos en la mente, esos son razonamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, mentes orgullosas, mentes altivas que se levantan contra la palabra de Dios y lo que Dios dice. Y entonces ya se convierten en razonamientos, en argumentos, y ahí es donde la bendición ya no fluye. Entonces el pueblo debe despojarse de todo esto, el pueblo de Dios debe despojarse de todos estos argumentos de su cabeza, que van contrarios a la palabra de Dios, porque aquí dice, mire, se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cómo se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo? En oración, en clamor, en intercesión. Y nosotros tenemos que interceder y tenemos que clamar por el pueblo, por los discípulos, para que todos estos argumentos sean derribados y sacados de las cabezas, para que la bendición les pueda caer y puedan ser victoriosos. Pero eso solo se logra con las armas espirituales, en este caso la oración. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, argumentos. Por ahí vamos entonces, ya vamos entendiendo qué son argumentos y cómo actúan en contra de Dios y su palabra, y que deben ser sujetados a la obediencia a Cristo, a los pies del Señor. Pero eso solo en oración y en intercesión, en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos adelante. Mire, razonamientos, arrogancia. Esa es lo que ahorita estamos viendo, lo que estamos meditando. Razonamientos, arrogancia, eso es lo que significa estos argumentos, mire, razonamientos, arrogancia, y entonces eso es lo que Dios quiere, mire, que son los que atacan los pensamientos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermano, podamos en el nombre de Jesús combatir. Entonces, eso es lo que significa argumentos, y por eso el tema se llama derribando argumentos. Entonces,
Vamos a continuar. Pero mire, ¿qué es arrogancia? Hermano, arrogancia significa algo que es altivo, pues, que es orgulloso. Entonces yo estaba viendo la Biblia Arcas Fernández. La Biblia Arcas Fernández, ahí en 2 Corintios 10:5, dice de esta manera, mire, solo para darnos una panorámica un poquito más clara, ¿verdad? Que Pablo sí, dice ahí, o de altanería que orgullosamente trate de hacer frente al conocimiento de Dios, capaces también de someter a Cristo todo pensamiento. Entonces, ¿qué son argumentos, hermano? ¿Qué es razonar la palabra de Dios, oponerse a la verdad, a la palabra de Dios? Mire, es el orgullo. Mire cómo dice esta Biblia Arcas Fernández. Dice que es altanería que orgullosamente trata de hacer frente al conocimiento de Dios, o sea, se opone, pero son pensamientos de orgullo. Y eso inunda las mentes de la gente, los pensamientos del pueblo. Y hermano, el orgullo es una de las cosas, la altanería, ¿verdad? Primo hermano de la soberbia, ¿verdad? Y entonces se razona la palabra de Dios, se opone. Ya no digamos, hermanos, los que están afuera, los incrédulos, los que están fuera del camino de Dios en la iglesia, los que están fuera de la iglesia. Entonces imagínense, se oponen, se levantan contra la palabra de Dios. Y hermano, al final pues les va mal porque están en contra de Dios, de su palabra. Pero es por los argumentos, es por la altivez. Pero aquí esta versión dice es altanería y es orgullosamente, es orgullo. Miren, mentes cargadas de orgullo, de soberbia. Hermano, esas son fortalezas, paredes intermedias que no dejan que pase fluya la bendición, la victoria de Dios, ¿verdad? Los beneficios de su palabra. Pero imagínese usted si eso le pasa al pueblo, a la gente de afuera, imagínese, y le pasa al pueblo que está dentro de la congregación, hermano, que no han logrado entregar su mente a Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos o debemos de tener la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y por un lado y por otro lado dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos que nosotros, dice que no debemos de conformarnos a este siglo. Dice que nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, y no nos debemos de acomodar a este siglo, a este mundo. Dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces imagínense, eso es para limpiar, para botar todos estos argumentos y todas estas cosas. Seguimos aquí, la Biblia textual, mire cómo dice, 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5 dice, y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Entonces este es el mismo versículo donde empezamos, pero en esta versión textual, Biblia textual, dice, mire, cualquier baluarte, o sea, en todos sentidos nos está hablando de un estorbo, de una fortaleza, de un muro en la mente, en la cabeza, en los pensamientos. Y dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero que dice que por medio de la lucha de las armas espirituales, de las armas poderosas que Dios nos ha dado, la oración, como decíamos, el clamor, la intercesión, podemos someter todo entendimiento y llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Entonces leemos estas versiones solo para darnos una panorámica ahí y de ver, hermano, cómo es que esto va a ser actuado, cómo es que hay que someter todo esto. Porque la Biblia dice en el libro de los Proverbios que el hombre dice, así como él piensa, así es. Es decir, que así como él piensa en su cabeza, así es su vida, el curso de su vida. Entonces imagínense una mente obstruida, una mente llena de prejuicios. Hermano, ¿cómo va a ser el caminar del hombre? ¿Cómo va a ser el actuar de la mujer? Porque la mente está tomada, la mente está, como dicen, poseída. Y entonces una mente sana, pues una mente espiritual, pues obviamente va a ser guiada por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
Entonces eso es lo que tenemos que sanar y empezar a practicar. Siempre la Biblia Arcas Fernández, mire cómo dice cuando empezamos: las armas de nuestra milicia son poderosas. Dice 2 Corintios 10:4, como tampoco, hablando de las armas, dice, son humanas las armas, ahí está, como tampoco son humanas las armas con que lucho, dice Pablo, sino divinas, capaces de echar abajo cualquier fortaleza, mire, y de poner en evidencia toda suerte de falacia. Mire, son armas divinas y dice que pueden echar cualquier fortaleza, de poner en evidencia toda suerte de falacia. Entonces son armas espirituales, son armas de luz, son armas divinas, capaces de botar cualquier fortaleza. Eso es lo que nos enseña, y vamos viendo esta panorámica aquí en la palabra, lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, seguimos un poquito adelante. Vaya, aquí ya vamos a desarrollar un poquito el pensamiento. ¿Qué son argumentos? ¿Cómo actúan los argumentos en la mente, en la cabeza, en los pensamientos del ser humano? Jeremías 12:1, que lo diga la Biblia, en base a la palabra. Jeremías 12:1 dice, está hablando el profeta, y por eso decimos, hermano, si esto le pasó a los grandes hombres de fe, ¿no le pasará al pueblo de Dios? Miren lo que dice el profeta acá: Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. Sin embargo, te voy a exponer, mire, argumentos, eso es razonamientos, eso es, el griego dice logismos, que son esas fortalezas, baluartes, estorbos, paredes humanistas y satánicos en la cabeza, en la mente. Entonces dice él que él va a exponer argumentos, y dice seguidamente, porque a los malos les va tan bien. Mire, pregunta de él, ¿por qué a los malos les va tan bien? Mire ese argumento. Mire el otro, ¿por qué todos los traidores se salen con la suya? Eso es lo que está argumentando Jeremías. Es decir, que él, su Dios es Jehová, y sin embargo, por el sufrimiento, por X o Y razón, pues, quizás por estar oprimido, entonces él plantea estos argumentos y dice, ¿por qué a los malos les va tan bien? Mire, es cuando uno le atribuye despropósitos a Dios y uno le reclama a Dios. Amén. ¿Por qué estoy yo así? ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué a mí la suerte no me favorece? Mire, ¿por qué todos los traidores, dice, se salen con la suya? Y entonces está argumentando ahí el profeta. Y entonces eso es lo que sucede a veces con uno como hijo de Dios, ¿verdad? Uno dice, hay gente que dice, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me va tan mal? Pero la Biblia dice, hermano, en la carta a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que aunque a uno le esté yendo mal, uno debe de atribuirle al Señor la gloria y la honra, y sí debe de orar, pero con una actitud de humildad, pero no dejar que el enemigo invada nuestros pensamientos y empezar a poner argumentos, empezar a razonar su palabra, la palabra de Dios, y reclamarle a Dios, ¿verdad? Hasta el punto uno de blasfemar. A veces hay gente que blasfema y entonces ya empiezan a decir que Dios no existe, pero todo eso viene del reino de las tinieblas, del inframundo, que los demonios se encargan de poner esos argumentos y esos razonamientos del infierno, pues, que el Señor reprenda todo eso. Pero aquí vemos dos ejemplos, mire, ¿qué son argumentos? Mire cómo actúa la mente del ser humano. ¿Por qué a los malos les va tan bien? Hermanos, y a los malos ya se sabe que a veces les va bien aquí en la tierra, pero para ellos la suerte que está destinada, hermano, es una suerte eterna, pues, pero es una suerte de sufrimiento, de dolor, porque la Biblia ya lo profetizó, ya lo dijo. Así dice la palabra. Y dice, ¿por qué a todos los traidores se salen con la suya? Eso es temporal, hermano. Eso es temporal, esos argumentos. Es que son realidades, pero que a la larga es solo lo que van a tener, solo lo que van a vivir,
pero a nosotros nos espera la vida eterna y el reposo eterno, hermano, y el gozo perpetuo junto a nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Y a ellos les va bien en esta tierra, tienen casas, hacen buenas casas, compran buenas casas, tienen vehículos, tienen de todo, hermano. Pero es solo pasajero, porque la suerte al final, pues eso Dios lo decidirá. Pero a nosotros se nos dice, hermano, que seamos fieles hasta la muerte, y Él nos va a dar la corona de la vida. Así que todo argumento sea derribado en el nombre de Jesús de tu mente. No digamos nosotros por qué yo no tengo un buen trabajo, por qué yo no estudié, por qué yo no esto, por qué yo no el otro. Dios es fiel y nos va a mantener hasta el final, hermano. Al final que ya todo está cumplido, las profecías se han cumplido, las señales están ahí en el panorama, el Señor pronto viene, nos iremos con Él, conságrate, santifícate, porque tienes un futuro eterno y glorioso, y dejemos los argumentos a un lado, ¿verdad? Para crearle despropósitos a su divinidad, a su majestad. Veamos otro. 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, mire, de la falsamente llamada ciencia. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mire, aquí aparecen argumentos, pero dice que son argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay que tener cuidado con eso, hermano, porque si es una influencia que viene de afuera. Tienes que tener cuidado con tu computadora, con tus teléfonos, porque la ciencia es buena si se usa como debe de ser. La tecnología es buena, lo decíamos, si se usa conforme a la voluntad de Dios, conforme a su reino. Pero vemos que ahora las redes sociales están invadidas, hermano, por argumentos de falsos maestros, de falsas maestras como Jezabel, que quieren enseñar al pueblo, hermano, y quieren sentar su doctrina, sus malas enseñanzas en el pueblo. Y entonces son argumentos falsos que en la ciencia vienen. Y entonces si no nos damos cuenta y tenemos el discernimiento, entonces vamos a caer en esa trampa. Y después nosotros mismos vamos a estar refutando la palabra de Dios, vamos a estar en contra de lo que Dios dice. Entonces hay que tener cuidado, y eso es lo que San Pablo el apóstol le encomendaba a su hijo Timoteo. Mira, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mira, evitando las profanas pláticas. Ya ves, son pláticas. Y no es cierto que ahí en las redes sociales hay de todo, pues, pero más hay cosas así falsas. Entonces hay que tener cuidado, si no es conforme a la palabra, si no es conforme a este dicho, entonces se está sembrando razonamientos de toda clase. Se está sembrando en la mente, en los pensamientos de la gente, logismos, como dice el griego, fortalezas, baluartes, para que haya oposición en contra del Señor Jesucristo y su camino. Entonces, son profanas pláticas, son cosas vanas, son argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, con los medios de comunicación y con la enseñanza, la doctrina que se recibe a través de ellos, y tiene que ser conforme a la Biblia. Entonces, argumentos, mira lo que es, y ahora que está al alcance de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ancianos, por medio de la tecnología. Pero ahí hay que tener cuidado, porque tu mente, nuestra mente, nos la pueden atrofiar si no sabemos qué estamos oyendo. Eso es hablando del pueblo de Dios. Ahora, la gente de afuera que no cree, imagínate, esa gente está cautivada por los grandes ídolos, íconos, artistas del mundo, hermano, que los están llevando a una suerte pero perecedera totalmente, ¿verdad? Pero la iglesia debe tener cuidado, los hijos, las hijas de Dios deben tener cuidado con esto, a su nombre. Derribando argumentos por medio de la oración, tenemos que interceder y clamar. Colosenses 2:8, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Mira otra vez, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda.
Y dice aquí que estos falsos argumentos, dice que la gente que los da no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres, en los poderes que dominan este mundo. Entonces, tradiciones, tradiciones. La palabra tradiciones en el griego tiene un valor numérico, hermano, de 666. ¿Y qué es el 666? El número de la bestia, el número anticristo que pronto se manifestará y llegará. Y ya llegará y se manifestará al mundo. Entonces, tradiciones es el valor numérico en el griego Nuevo Testamento, 666, imagínate, y dice que esta gente no está apoyada no está apoyada en Cristo, las palabras de ellos, sino estos falsos argumentos, ¿verdad? Sino que dicen las tradiciones de los hombres, imagínate, humanos, humanismo, y en los poderes que dominan este mundo. O sea que a la par de los hombres, del humanista, está los poderes de este mundo, que es Satanás que tiene el control, porque a él le fue entregado el sistema, el mundo. Entonces, esos argumentos son peligrosos, peligrosísimos, porque es lo que tiene hundida a la gente en la religiosidad, en la vanidad, en la idolatría, y entonces eso los está llevando al despeñadero. Entonces, tenemos que derribar, o sea, la iglesia tiene una fuerte tarea. La iglesia tiene que ponerse en la brecha y clamar e interceder por su familia que no conocen al Señor, por las mentes, los pensamientos de la gente, de que los rodean, porque son fortalezas las que tienen en su cabeza y no, eso no deja que vean la luz de Cristo, que les resplandezca el Evangelio de nuestro Señor. Y eso obviamente va a ser dañino para ellos, porque la Biblia dice que el que no creyere, dice que será condenado. Dice, el que no creyere será condenado. Entonces eso está bien delicado y tenemos que luchar por eso. Ahora mira, Proverbios 26:5 dice, responde a los argumentos absurdos de los necios. Mira, argumentos necios, argumentos de necedad. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados para responder a esos argumentos, a esos razonamientos humanistas diabólicos que vienen en la cabeza de la gente. Son argumentos necios. Y que nosotros como pueblo de Dios, como su discipulado, tenemos que tener respuestas para botar esas paredes, esas fortalezas en la cabeza, pensamientos embotados. Tenemos que tener eso para que, mira, el conocimiento, la sabiduría de Dios, dice, o argumentos, dice, absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Mira qué tremendo, mira qué tremendo. Te voy a decir una cosa, yo acabo de tener una plática no hace mucho con un hombre que me decía, ¿quién fue antes de Eva, quién fue la esposa de Adán? Mira lo que me decía. ¿Quién fue la esposa de Adán antes de que cayera con Eva en el huerto? Y el argumento de él, mira, y que la Biblia no lo dice, pero el argumento de él, que él presentó y no sé dónde lo aprendió, seguro que en la internet, en las redes, entonces él me aseguraba que Lilith había sido la primera esposa de Adán. ¿Y quién es Lilith? Hermano, Lilith es una potestad del inframundo. Lilith es una entidad de las tinieblas, hermano, que empuja y que seduce al hombre y a la mujer al sexo adverso. Es decir, que a un hombre lo hace homosexual y a una mujer también en la misma línea, pues. Entonces me decía él, Lilith fue la primera esposa de Adán. Pero hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Mira el argumento, mira el argumento. Y él no es cristiano ni es nacido de nuevo. Pero él se creía que él tenía esa revelación, pues esa sabiduría. ¿Dónde lo oyó? No lo sé. Pero él aseguraba eso. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Entonces son argumentos pues, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y entonces, pues ahí como Dios nos ayuda y siempre ve al Espíritu Santo, y yo le fui diciendo, no, mira, esto no está en la Biblia, que aquí lo que dice es que el hombre fue creado con su mujer en el principio y que esto fue así, y todo lo que dice el Génesis, el origen, ¿verdad?
Pero esto es lo que dice aquí, mira, responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. Isaías, estoy terminando, Isaías 59:4. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad, se confía en argumentos sin sentido. Mira eso, argumentos sin sentido, Padre Santo. Y se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Ala, hermano, mira lo que traen los argumentos, los razonamientos, los logismos. Mira lo que trae esta altivez. Mira, dice que son sin sentido. Dice, mienten unos a otros. Mentira. Conciben, mire, malicia. Mentira, malicia. Y dan a luz perversidad. Mira lo que traen estos argumentos. Por eso el mundo está como está, la gente está como está. Tenemos que clamar y orar, pidiéndole a Dios que derribe esas fortalezas, argumentos de la mente de nuestra familia, que no cree, de los que nos rodean, de nuestros amigos y aún dentro de la iglesia, hermanos que están con esta situación todavía. Tenemos que orar al Señor y pedirle, por medio de la oración, que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Orad sin cesar. Armas espirituales, como lo decía 2 Corintios, donde empezamos, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la versión Arcas Fernández que decía, ¿verdad? Que no son armas humanas, son armas divinas para someter toda fortaleza, todo pensamiento a los pies de Cristo. Pero tenemos una tarea entonces que hacer. Entonces mira estos argumentos sin sentido, hermano. Mira lo que son esas fortalezas. No tienen sentido, pero la gente piensa que ellos tienen la razón. Y entonces se vuelven argumentos necios, argumentos sin sentido. Y entonces dice el profeta Isaías, nadie clama por la justicia. Mira, entonces clamar por la justicia es pedirle a Dios que esas mentes sean libres, sean sueltos esos pensamientos, sean que dejen de ser influenciados por el reino de las tinieblas. Dice, nadie va a juicio con integridad. Ya se confía en argumentos sin sentido. Mira, qué tremendo. Entonces esto es una lucha, es una tarea espiritual tremenda, que tenemos que pedirle sabiduría, guianza al Espíritu Santo y trabajar en ello. Por último, Efesios 5:6 dice, nos vamos al Nuevo Testamento, que nadie os engañe con argumentos vanos. Mira cómo dice Pablo aquí, argumentos vanos. ¿Por qué? Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mira, ¿qué es lo que mantiene en desobediencia a la gente? Incluso al pueblo cristiano muchas veces. Argumentos vanos. Y entonces viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Entonces dice que nadie os engañe. Mira, como que el engaño es el eslabón ahí, ¿verdad? Y a través de eso, por eso te decía, cuidado con las redes sociales, cuidado con los medios de comunicación, porque que nadie os engañe con argumentos vanos. Pero eso ahora es un bombardeo por medio del celular, de la tablet, de la computadora. Hermano, ya te lo había dicho, falsos maestros, falsos ungidos, falsas maestras, hermano, falsos apóstoles, falsos profetas. Este es el tiempo, hermano, que hay que ponerse en el espíritu, orar sin cesar y tener el discernimiento para rechazar, para combatir todo esto. Así que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios. Mira, eso es lo que el enemigo quiere, es que Dios nos castigue. Dios nos castigue por desobediencia. Entonces por ahí lo voy a ir dejando. Pero básicamente esto es derribando argumentos. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo, orar. Orar, orar, clamar a nuestro Señor. Hacemos una palabra oración en base a esto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos en el tema de la oración. Y te pedimos, Señor, en este momento que las mentes sean sueltas, sean desatados los pensamientos de la gente que no te conoce, del pueblo de Dios que está en tu camino, pero que están muy influenciados por la maldad,
en su mente, en sus pensamientos. Que muchas veces oímos el mensaje de Dios, oímos la palabra de Dios y refutamos en contra, nos levantamos en contra de ella, siendo cristianos. Te pedimos misericordia por las cabezas, por las mentes, por los pensamientos. En el nombre poderoso de Jesucristo, que se rompa todo logismo, que se rompa y se derribe toda pared, todo muro, todo baluarte, toda fortaleza en la mente, que no nos deja ser bendecidos, que no nos deja cumplir con los principios de tu palabra, Señor poderoso, Jehová de los ejércitos. Enviamos una palabra de liberación en este año del reconocimiento, en base a ese rema apostólico y profético, que las mentes sean libres, liberadas en el nombre de Jesús, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el medio donde nos movemos, Señor. Poderosa es tu sangre, nos cubrimos con la sangre de Cristo en nuestra mente y nuestro cerebro y te pedimos que nos ayudes, Santo Espíritu, con tu unción, Señor, cubre nuestra cabeza de aceite, porque está escrito en tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, que está escrito en tu palabra que debemos renovar los pensamientos de nuestra mente, debemos renovar nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús lanzamos una palabra de libertad sobre las mentes y cabezas del pueblo de Dios, de los hijos, de los discípulos y discípulas. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amados, será la próxima. Hasta pronto.